Buenas noches, amigos. Vamos a tratar de hacer un análisis de la situación de Lima Metropolitana. Pero para entender el tema de urbanización en Lima, hay que hacer algunas reflexiones que ya están aprobadas en el plan de Lima Metropolitana al 2040. El plano que están viendo puede explicar muchas cosas. Si ustedes ven la leyenda, dice suelo en consolidación urbana, en la parte de Ancón. Suelo agrícola con presión urbana, que es Lurín y Caraballo. Suelo agropecuario con presión urbana, que es también Lurín. Suelo forestal con presión urbana, que está para Chosica, San Juan del Lurigancho. Pero hay una contradicción. Como pueden ustedes ver, todos los suelos, todos los tipos de suelos tienen presión urbana. O sea que están sujetos al permanente peligro de ser invadidos o, peor aún, de ser urbanizados ilegalmente. Si ustedes contrastan esto con el valor del suelo, en la mayoría del espacio de Lima Metropolitana el costo es bajo, pero el alto, curiosamente, está solamente en el centro de Lima y alrededores, Surco y otras partes. Pero el nivel de costo medio es el mismo, digamos, que la parte de Lurín y la parte de Punta Hermosa, Punta Negra. Hay que tener esto en la memoria porque después vamos a ver, cuando veamos el tema del suelo, vamos a ver por qué el señor alcalde genera la propuesta de los 5 distritos de Lima Metropolitana y no nos dice la verdad completa. En el tema de transporte tenemos que ver que no es una existencia casual. Nada nace por generación espontánea. El problema es que nuestra educación ha cambiado y ha cambiado para orientarse hacia la competitividad. Y la competitividad es individualismo, sacrificando con esto el principio de convivencia y solidaridad que las personas que hemos estudiado en los años 70 o 80 sí estábamos educados en el tema de solidaridad. No había una competencia salvaje porque la condición de la educación era el conocimiento y no el dinero. Este tipo de educación permite el desorden y el irrespeto a la autoridad, porque incluso que se quiere competir con la autoridad y las normas. Y para eso se ve que sacarle la vuelta a la autoridad o a las normas es algo normal. Entonces, muchos de los jóvenes o viejos ciudadanos creen que lo que es una falta o es un delito viene haciendo algo normal, por ejemplo, como es la violación de la luz verde o la invasión del paso peatonal
y etcétera, ya lo ven como normal. Entonces, este tipo de cultura que hace años se ha impuesto al grado de que las autoridades fungen como grandes autoridades, aunque tengan un pasado de delincuentes. Y bueno, en términos coloquiales, son los pendejos, los corruptos, los que se hacen millonarios con el presupuesto público. Y encima son admirados por los cojudos. Esto no es mi definición, es la definición del señor Sofocleto, un gran escritor peruano que llegó a ser el escritor más leído del Perú. Entonces, es necesario luchar contra este tipo de orden de cosas para que los primeros no triunfen en las elecciones y los segundos dejen de ser cojudos y ayuden al progreso del país, luchando contra la corrupción. Una cita de su libro del señor Sofocleto decía: nada tan peligroso para el cojudo como tropezarse con un pendejo. Y evidentemente nada va a ser más peligroso que en estas elecciones tengamos que elegir entre la oferta política a uno de los sinvergüenzas, a uno de los delincuentes, y nosotros hacer el papel de tontos durante 4 años. En la definición, para enfocar el tema de la construcción de un modelo urbano, hay que conocer algo de la teoría del delito. El delito son infracciones a la ley, son cambios de conducta. Los delitos son una expresión exagerada de la violación de las normas, que es diferente de una falta que son omisiones voluntarias o involuntarias, pero que son de poco impacto. Según el Código Penal, un delito se puede sancionar hasta la cárcel. Y las faltas pueden ser con multas o servicios a la comunidad. Hay que tener en cuenta que tanto el delito como la falta tienen como consecuencia sanciones penales. También generan antecedentes penales. Entonces, cuando un señor se pasa la luz roja, es una falta, pero nadie le dice nada, porque más bien al contrario lo aplauden, porque el señor está pasando a ser el vivo, ¿no es cierto? Y ese tipo de conductas van degenerando de tal manera de que todos quieren ser como el vivo y finalmente terminan generando un desorden y el irrespeto a la autoridad y a las normas. Entonces vivimos en el transporte una situación insostenible que linda con el delito y que se origina en las faltas. El comportamiento humano en el transporte y en todas las relaciones humanas que pueda generar este tipo de personas que se creen vivos terminarán perjudicando a las relaciones humanas y a la sociedad en su conjunto. En este cuadro podemos ver la evolución urbana que ha tenido Lima. Lima en los años del 1941 al 56 llegó a tener hasta 828,000 habitantes,
Con el pasar de los años, hasta el 81, llegamos a los 2 millones y luego hasta el 92, los 4.700.000, 6 millones en el 2003, 6.300.000, 8 millones en el 15, censo que llegó a ser en el 2017, y 8.575.000 hasta el 2021, y está proyectado que tengamos 18 millones en el año 2040. Pero vean esa mancha negra cómo se va avanzando como una lepra en todo el territorio de Lima. Lo que no ven marcado por esta lepra urbana es simplemente las lomas, las partes altas, que incluso ya están siendo invadidas en su gran extensión, pero van a seguir creciendo. Entonces, hay una punta al final del lado sur de Lima, que es Pucusana, y que linda con Ica. Entonces, esta evolución urbana va a llegar hasta Ica y va a ser necesario que el transporte se transforme hasta el 2040. El problema del sistema de transporte en Lima es complejo. Es complejo porque genera intereses. Hay demasiados intereses que inciden sobre el manejo del transporte en Lima. Lo primero son los propietarios de los suelos urbanos, que pueden impactar sobre las vías transitables o no transitables. Luego los proveedores de servicios, los de mantenimiento de infraestructura, empresas que se encargan de mantener la infraestructura vial, los que generan el apoyo al mantenimiento de los vehículos y las empresas proveedoras de vehículos. A partir de cada uno de estos elementos hay una ramificación de intereses menores, pero que también inciden en el problema del transporte. Pero la solución es simple. A pesar de lo complejo, es simple la solución, porque basta una decisión política para declarar en emergencia Lima Metropolitana e implementar un sistema integrado de transporte sostenible, entendiendo que un sistema es un conjunto estructurado de elementos organizados y jerarquizados. Los referentes tenemos que verlo desde el punto de vista de la necesidad de movilidad eficiente, económica y sostenible, que va a ser finalmente el objetivo de todo proyecto que esté relacionado con la mejora del servicio de transporte. Hay que diferenciar la movilidad rural y urbana en la medida que la rural es una rutina que es inherente a la naturaleza. En la zona urbana es una función de lo existente como infraestructura, impactos sociales, impactos productivos y administración pública. La demanda de movilidad obliga a hablar de estructura como un conjunto de elementos de realidad. Ustedes ven los puntos negros en el mapa, cada uno es un punto
que va a generar un radio de acción. Entonces, esa realidad está partiendo de un núcleo que se convierte en un foco de destino o en foco de origen. Los focos pueden ser mixtos. Un foco puede ser destino como puede ser origen, ¿no es cierto? Porque cada radialidad que se genera a partir de un núcleo implica que para conectarlo a otro núcleo tiene que haber necesidades de viajes, tiene que haber necesidades de rutas. Los focos pueden ser de diversas estructuras. Las estructuras pueden complementarse. Los flujos, las rutas, los viajes pueden ser especializados. Por ejemplo, el transporte de carga. Y otro flujo puede ser transporte de pasajeros. Los flujos a su vez pueden ser diversos, pueden combinar estos dos tipos de flujos, tanto de pasajeros o de cargas, en una misma estructura vial. Y hay casos en que son cíclicamente, se convierten en origen o destino. O sea, cada cierto tiempo cambian su función, su característica. Ustedes ven en este cuadro el análisis de condiciones de Lima para un sistema intermodal. En un momento vamos a explicar el tema de lo intermodal. Miren, el 2009, las horas puntas en la mañana empezaban a las 7 de la mañana. A partir del 19 empieza media hora antes y termina media hora después. ¿Eso qué quiere decir? 7, 8, 9, 3 horas de complicaciones de hora pico en el 2009, pero en el 19 ya subió a 4 horas. ¿Está bien? Entonces la gente tiene que despertar más temprano por la complicación que tiene para llegar a sus trabajos, y eso significa que están extendiendo su vida laboral y están reduciendo su vida familiar. Al mediodía también hay una hora pico, que es entre la 1 y las 2 de la tarde, el 2009, pero se extiende una hora más en el 2019. En la noche, la complicación era 2 horas entre 6 y 8 de la noche. Ahora es entre 5 y 9 de la noche. Este análisis está basado en un estudio que hizo Tech Corporation, una empresa que se dedica a hacer este tipo de mediciones. Pero hay un monstruo mayor que podemos ver. En el color naranja de las columnas está los otros viajes que no son para ir al trabajo. El color celeste es la vuelta a casa y el color verde es el viajar al trabajo. A ver, démonos cuenta, entre 0 horas y 6 de la tarde se mueven alrededor de 500,000 de personas.
para ir a su trabajo. De 6 a 9 se mueven alrededor de 2,5 millones y un poco más de personas para ir a su trabajo. De 9 a 11, acá están los estudiantes, hay 2 millones de viajes, y de 11 a 1 se mueven para ir a su trabajo o a su estudio 1 millón de personas. De 1 a 3, medio millón de personas. De 3 a 5, 300,000 personas. De 5 a 7, otra vez 300,000 personas. De 7 a 9, medio millón de personas. Y de 9 a 00 horas, alrededor de 100,000 personas, que son las que llegan a su trabajo. O sea, es todo lo que he señalado son los viajes que se hacen hacia el trabajo. Pero en el color celeste ustedes van a darse cuenta que de 5 a 7 se da el regreso a casa, y de 3 a 5, que es donde empieza la movilización para regresar a casa, y son 3 millones en el rango de 3 a 5 de la tarde, y son 4 millones entre 5 a 7 de la noche. Es decir, es la hora mucho más complicada como la hora pico, porque hay 7 millones de personas tratando de volver a su casa y lo hacen con mucha dificultad. El sistema de movilidad en Lima es un desorden, es un caos. Entonces, ustedes van a ver que estamos basados en combis, taxis, vehículos informales y muy poca oferta de buses. Existen demasiados taxis que ocupan la vía y transportan pocos pasajeros. Entonces, la eficiencia de una vía, la eficiencia de un transporte se da en la menor ocupación de un espacio dentro de la vía para transportar mayor cantidad de personas. Este tipo de manejo de taxis y vehículos pequeños genera una altísima pérdida de horas hombre, que en el 2008 se calculó en 3,000 millones de dólares, de pérdida de dinero al año. Hay una terrible congestión de vehículos. Ya veíamos que los 7 millones de transporte de viajes que se necesitan para volver a casa se manejan en el rango de 6 kilómetros por hora en las rutas troncales, en donde pueden ver que es más fácil llegar a pie que usar una movilidad. El transporte público no es digno. Los conductores trabajan más de 10 horas. Sus recorridos son más de 60 kilómetros. No hay paraderos. Todo el mundo se pelea por el sol que puede pagar un pasajero o alguito más. Hay pocos corredores de transporte, como el Metropolitano y la línea 1 del Metro de Lima, del tren. Entonces, está en construcción la línea 2 del Metro de Lima, y tampoco será suficiente para mejorar la situación del transporte, en la medida de que el metro solamente incrementará el servicio en 150,000 pasajeros diarios.
Pónganse en la idea que son de los 10 millones de limeños, 7 millones se tienen que movilizar en forma masiva en un mismo tiempo. Asimismo, la alternativa de las bicicletas es muy limitada para resolver el problema porque lo usan muy pocas personas. Los accidentes de tránsito matan a 500 personas cada año, según lo que señala la Policía Nacional. Las vías de alta velocidad tienen exceso de semáforos. Ustedes ven una Panamericana llena de semáforos desde el inicio, desde Lurín hasta Ancón. Entonces, se supone que la Panamericana es una vía rápida. Y agregado al tema de los semáforos que hacen lento su circulación, se agregan esos peajes ineficientes que lo único que hacen es lentizar aún más el sistema de transporte. El problema es que esos semáforos no están sincronizados debidamente y cada uno de las empresas que gana una licitación pone su propio sistema. Y la Municipalidad de Lima no exige un protocolo, un parámetro que genere un solo sistema para que se pueda sincronizar los semáforos y ayude a manejar mejor el asunto de la circulación vial. A esto agregamos que los limeños somos muy malos manejando y la corrupción que propicia la pérdida del principio de autoridad genera mucho más problema en este tema del transporte. Hay un agregado que es la seguridad de los ciclistas. A los conductores no les interesa la seguridad de los ciclistas y la mejor forma de solucionar su problema cuando hay un accidente es darse a la fuga. La invasión de vías por parte de ambulantes y mototaxistas. Los que vivimos en las zonas de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, conocemos de este tema, ¿no es cierto? Lo que sucede en el sector de Unicachi frente a Pro no es nada diferente en San Martín de Porras que es lo que sucede en el mercado Las Mercedes en Lurín, y menos diferente de lo que sucede en Atocongo. Entonces, hay bypasses, ahí dice voy, pero es bypass, que donde termina el bypass empieza un semáforo. O sea, todo lo que se puede ganar en velocidad y en ahorro de tiempo en el bypass se termina cuando hay un semáforo. Entonces ustedes han visto el bypass de la Plaza Unión 2 de Mayo, ¿no es cierto? El metropolitano, los micros pasan por ahí y terminan en un semáforo en Zorritos, ¿no es cierto? Y entonces se ve una cola inmensa de vehículos que empieza en Zorritos y termina en Caquetá. Y entonces estamos hablando alrededor de 1 kilómetro de vía que está inutilizada porque el bypass no tiene una continuidad.
y esa situación viene a perjudicar, ¿no?, el problema, más aún de lo que ya está perjudicado. Todo esto que estamos señalando está basado en un estudio de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Ellos son los que hicieron una medición con GPS y celulares de forma anónima. Es una institución del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para planificar el futuro del transporte. Entonces ellos concluyeron que en Lima, Callao, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, se realizan 2,7 millones de desplazamientos al trabajo o estudio, que es lo que yo más o menos ya les había señalado. Y entre las 9 y las 11 de la mañana, otros 2,3 millones. O sea, se registran éxodos grandes durante la mañana. Y la sorpresa es que a las 3 de la tarde empieza el éxodo de retorno a casa, y que son 7 millones de desplazamientos hacia los hogares. La implementación de los sistemas pensados como macroproyectos, pónganse línea 2, línea 3, línea 4, línea 5 del metropolitano, y además de los trenes, son macroproyectos que llevarán muchos años para su ejecución, además de ser costosos. Entonces tenemos que hallar algunas salidas inmediatas, algunas alternativas inmediatas, y estamos haciendo una propuesta en ese sentido. Lo primero es que hay que limitar la importación de vehículos, porque eso significaría la mayor demanda de infraestructura. Además que van a generar un peso mayor al problema de circulación en la vía pública. Reducir el tráfico de vehículos motorizados vía aumento del precio del combustible. Los vehículos privados deben tener un costo un costo superior del pago de combustible que el costo de el transporte masivo. Entonces, de esa manera vamos a reducir la demanda de vías en el problema del transporte. Hay que castigar con mayor rigor las infracciones de tránsito. Ya no deben ser 100 o 200 soles, sino 1.000 o 1.500 soles, para que de esa forma puedan someterse las personas que hoy deben una gran cantidad por infracciones de tránsito. Asimismo, a esto debe estar acompañado las limitaciones en sus derechos civiles para las personas que, partiendo de faltas de tránsito, terminan cometiendo delitos peores, fundamentalmente desacato a la autoridad. Hay que hacer un uso más riguroso de las revisiones técnicas. Eso significa limpiar de corrupción a estos señores que realizan las revisiones técnicas. Mi preferencia es que sea la municipalidad la que genere sus revisiones técnicas, la que genere una especie de alianza público-privada, y que de esa manera se
tenga una mayor rigurosidad. Tener medios alternativos no motorizados, las bicicletas es una forma, pero también existen los skate y otro tipo de mecanismos de movilidad no motorizados. Es necesario retirar las unidades que tienen infracciones impagas. Esas unidades, hay por ejemplo combis que deben hasta 1 millón de soles y cúster que tienen monstruosas cantidades de deudas por infracciones de tránsito. Entonces esas unidades tienen que ser retiradas de la circulación porque está asociada a una conducta del conductor. Retirando la unidad no se está agrediendo al vehículo, sino se está reprimiendo al conductor. Estos vehículos, los vehículos que cometen infracciones y que están almacenados en los depósitos hasta el 10º día, generan un costo de grúa y almacenamiento. Entonces hay que rematarlos. Y si no hay comprador, hay que llevarlo a la fundición y venderlos por el costo del servicio de grúa y almacenamiento. Sacarle las placas y entregárselas al MTC, señalando que ese vehículo ya no circula. Entonces el municipio va a perder por el pago de las multas que nunca se van a cristalizar, pero va a ganar en la mejora de la viabilidad, del uso de la infraestructura vial. Hay que frenar ese vicio de captura de vehículos. Entonces hay que capturar los vehículos infractores y rematarlos, porque hay un sistema que estos señores usan. Se captura el vehículo, se remata el bien y quien lo compra es el mismo informal que era el dueño anterior y recibe un vehículo limpio de multas. ¿Entienden? Una vez que se remata el vehículo, nuevamente compra su propio vehículo, pero está limpio ya de las multas y los gravames que tenía anteriormente y no lo dejaban circular. Entonces hay que romper ese hilo delincuencial que perjudica a la transitabilidad en Lima. Esos vehículos que se retiran deben ir a la fundición porque muchos de ellos ya son inservibles. Hay muchos vehículos que están estacionados hasta en las comisarías y que son inservibles, que ya son chatarra. Entonces hay que generar un sistema de financiamiento de compra nueva de vehículos, pero esos vehículos inservibles hay que retirarlos de las vías, porque causan problemas de circulación de los vehículos que sí están aptos, porque les ocupan los espacios de las pistas y de los estacionamientos. Asimismo, hay que tener una alternativa de carga y descarga de madrugada. En este tema hay que tener en cuenta que hay horarios que deben cumplirse
para el tema de carga y descarga de las mercancías que sostienen la vida de la ciudad. Entramos a lo de seguridad ciudadana. En lo de seguridad ciudadana hay una estadística que señala que de cada 10 delincuentes, y esto por informe de la Policía Nacional, de cada 10 delincuentes que captura la policía, solo uno va a prisión. El resto soluciona su problema con la corrupción. Tenemos presente el recuerdo del señor Inostroza y sus amigos de los cuellos blancos, y que son tan suertudos que sus amigos ahora están comandando la Fiscalía de la Nación. La delincuencia en el Perú se registran 11 delitos cada hora, entre robos, asaltos agravados. En el 21, los delitos denunciados aumentaron por 18%. Pero hay que tener en cuenta que mucha gente no denuncia porque simplemente no quiere perder su tiempo, porque sabe que las mafias, evidentemente, en el Poder Judicial no van a hacerle justicia. Sin embargo, se cometen 79.920 actos delictivos, según informa el sistema de denuncias policiales. En el 2021, la tasa nacional de delitos relevantes llegó a ser fundamentalmente hurto y robos agravados, extorsión, homicidios, sicariato, feminicidios, lesiones por bala, secuestro y violación sexual. Fue de 287 delitos por cada 100.000 habitantes. Entonces, no es poca cosa lo que estamos enfrentando. En homicidios se registraron 2.166 homicidios. Lima ocupa un sitio preponderante en los homicidios por sicariato. Hubo 329 más que en el 2020. Callao, La Libertad, Piura, Anca, Lambayeque, registraron también un aumento del 92%. También se perpetraron 3.894 extorsiones, que significan 2.000 casos más que el año anterior. Estos mapas están orientados a apreciar la situación del delito en Lima metropolitana y en todo el país. Entonces, la población de 15 a más años de edad que fue víctima de algún hecho delictivo, o sea, de toda la población de 15 a más años, el 26.9% fue víctima de un hecho delictivo. La población en Lima metropolitana, en su 92.6%, tiene la percepción de la inseguridad ciudadana. O sea, vivimos con miedo. ¿Está bien? En Lima metropolitana casi el 100% de las
de los habitantes viven con miedo. O sea, tienen una percepción de que en algún momento algún sinvergüenza va a cometer un delito en su contra. Y su percepción para el siguiente año, o sea, dentro de 12 meses, es que la cosa no va a cambiar, porque contestan lo mismo en la estadística. Estos datos son publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces se dan cuenta en el conjunto de Lima Metropolitana, uno, vivimos con miedo, y dos, más de la cuarta parte de las personas que tienen más de 15 años han sufrido algún asalto, secuestro, cosa por el estilo, pero algún delito se ha cometido en contra de las personas mayores de 15 años. Un delito tiene que ver con métodos de combate en la seguridad ciudadana. Primero, que el enfoque de seguridad ciudadana durante los últimos 40 años ha sido visto como la solución, la represión del delito. Y los candidatos enaltecen este tipo de enfoque, pero no es casual. Ellos enaltecen la represión del delito porque a partir de ese concepto se generan las compras. Compras como vehículos, cámaras, alarmas, pero cada uno tiene su componente de corrupción que va a terminar aceitando los bolsillos de alguna autoridad. Con este tipo de enfoque, lo único que se ha logrado es la desatención del ciudadano y serenos en la esquina atendiendo su WhatsApp más que cuidando a los vecinos. El delito es considerado como un cambio de conducta, por acción o por omisión, pero es un cambio de conducta. Siendo un cambio de conducta, el delito tiene un origen humano, porque la prevención entonces tiene que buscar esos orígenes en el ser humano. Por eso debemos tener un enfoque social del delito, no solamente un enfoque represivo, porque el enfoque represivo se sintetiza en un poco porcentaje de los que cometen delitos, pero hay un 90 o 95% de seres humanos con quienes hay que trabajar la prevención del delito. Por tanto, hay que ir a las raíces para prevenirlos. Eso obliga que tenemos que trabajar con la niñez, la adolescencia y complementariamente con la juventud. Este tipo de enfoque de la represión del delito ha deformado la participación ciudadana en la seguridad ciudadana. Entonces, ustedes ven en esta foto cómo los miembros de las juntas vecinales están uniformados. Entonces, nosotros vivimos algunas experiencias en la zona de La Victoria, en donde un presidente de la asociación, líder de su barrio, empezó a denostar contra la venta de las drogas y se puso a la cabeza de la junta vecinal. Se pusieron sus chalecos, se pusieron todo y después lo desecharon. Desecharon los chalecos, desecharon todo, sus gorritas. ¿Por qué?
porque al presidente le metieron 3 balazos en la cabeza. Entonces, el sereno también no va a cumplir ningún trabajo mientras tenga un uniforme. Entonces hay que dividir las tareas. El delincuente nunca va a cometer un delito si lo ve al sereno. Pero una vez que se ve el sereno o el policía, comete su delito. En la zona de Chuquitanta, Naranjal, tuvimos el informe de que los delincuentes empezaban a asaltar a partir de las 6:30 de la mañana, cuando la gente salía a su trabajo. A esa hora, ni siquiera el policía estaba en su comisaría y el sereno recién se estaba trasladando a su base. Y todavía de ahí había que tener un tiempo para trasladarlo hasta su zona de trabajo. Entonces el sistema, disculpen la palabra, era una porquería. Y este sistema represivo es una porquería, porque no previene nada, más bien pone en peligro las vidas de los integrantes de las juntas vecinales y de los serenazgos. Las propuestas de políticas públicas tienen que cambiar. No está bien que existan serenos y esas cosas, pero tienen que estar ordenados en función de un futuro. Por ejemplo, el primer programa que debemos aplicar es un programa de construcción de ciudadanía en adolescentes de 14 a 17 años. El resumen de este programa es tener 80 chicos nacidos como líderes de pandilla. Bueno, nadie nace como líder de pandilla, pero que se desempeñan en esa condición, chicos que estudian secundaria y que uno lo ve a simple vista son de bajos ingresos, y lamentablemente en la adolescencia es donde los chicos empiezan a tener sus necesidades de vestir mejor, de calzar mejor, de tener ropa y zapatillas de marca y cosas por el estilo, porque están en su etapa de socialización. O sea, están saliendo de su casa para hacer una socialización más intensa, porque están también en la etapa de maduración y de la generación de la atracción sexual y afectiva hacia el sexo opuesto. Entonces, a estos chicos que están en riesgo de perderse porque son muy inteligentes y sacan buenas notas, hay que ayudarlos y hay que construirlos como los nuevos líderes. Hay que trabajar con estos adolescentes, con este programa de construcción de ciudadanía, dándole medio tiempo, porque no le podemos regalar dinero ni es justificable que se les regale dinero. Van a trabajar haciendo trabajos menores, medio tiempo, de lunes a sábado, y los viernes visitan a las diversas autoridades del país, incluso el sábado si es propicio, y tienen reuniones con los alcaldes, con la Policía Nacional, no con la OPC, que es un fracaso dentro de las comisarías, sino con altos mandos, o sea, generales, coroneles de la policía. Asimismo con el Congreso de la República, no con los congresistas, sino con los miembros de la mesa directiva.
los ministros, los palacios de justicia. Ellos deben conocer cuál es el papel de las autoridades por parte de las mismas autoridades, ¿no es cierto? Para que de esa manera vayan generándose una conciencia y se establezcan límites en el comportamiento de ellos que a su vez van a ser transmitidos a sus grupos sociales. En este país, el 47% de los jóvenes no han llegado a culminar la secundaria. Razones diversas, entre ellos el embarazo prematuro, y les va generando condiciones de vida inadecuadas, así como la integración a pandillas, ¿no es cierto?, que ahora no solamente son masculinas o comandados por varones, sino también por chicas. Entonces, esta falta de haber culminado la secundaria es una limitación para conseguir trabajo. Entonces, es necesario hacer grupos itinerantes de educadores que permitan que estos grupos se trasladen a los barrios, en donde en los locales comunales dicten clases hasta que, dicten clases de manera con la metodología del multinivel, es decir, un profesor puede enseñar 3 grados a la vez, y para que estos adolescentes puedan tener su certificado de secundaria de la mejor forma. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de trabajo piden secundaria completa. Y se imaginan el 47% de alrededor de 5 millones de personas. Estamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente que no tienen ni pueden generar trabajo, y si tienen una familia, si llegan a tener un hijo y este hijo se enferma, simplemente hay un paso entre la realidad y el delito. Nadie va a dejar que muera su hijo si tiene la oportunidad de conseguir el dinero necesario a través de cometer un ilícito. Entonces, esa es la forma como se plantea la prevención. Y además este tipo de educación para terminar la secundaria va a generar impactos mayores en el comportamiento humano en sus propias comunidades. El programa de serenazgo inteligente. El programa del serenazgo inteligente está basado en un trabajo de inteligencia. Estos serenos nunca tienen uniforme, nunca están en las planillas, nunca se relacionan, y los administradores saben cómo hacer estas cosas y simplemente se genera un gasto, pero son los que se van a infiltrar en las zonas peligrosas y van a generar información sistematizada, construida, para que la intervención de la policía sea exitosa. De esa manera, los serenos inteligentes tienen que ser entrenados por la policía para poder hacer que pasen desapercibidos. El serenazgo de vigilante de calle.
se promueve la presencia de serenos uniformados, pero su labor es la persuasión para que el delincuente no cometa delito y no termine perjudicando a un civil. Estos serenos tienen que ser personas que sean respetadas por su propio uniforme. Estos serenos no tienen por qué estar en actividades como el izamiento de la bandera, que es una actividad cívica, o sea, una actividad civil, una actividad que le corresponde a la comunidad y a la autoridad, no al sereno, porque el sereno no es autoridad, el sereno es un apoyo. Y menos aún estos serenos deben ser utilizados como mandaderos de los regidores o de los funcionarios. Ustedes van a ver que en muchos locales municipales tienen ahí los serenos para que le vayan a comprar gaseosos, los chisitos, etcétera, etcétera. Entonces, este programa tiene que ser revalidado, tiene que ser revalorizado, y estos serenos tienen que ser respetados, porque si la misma administración no los respeta, no los va a respetar tampoco la ciudadanía. Entonces, esas son las propuestas que estamos planteando tanto para transportes como para seguridad ciudadana. De esta manera estamos promoviendo el debate en estos dos temas. En una segunda oportunidad estaremos hablando del desarrollo urbano, que es un tema muy grande, y además de la planificación del territorio. Muchas gracias, espero no haberlos cansado, les agradezco su atención.